Bueno, esta es la resolución de un ejercicio de objetos hecho con Woloch. Intensamente se llama, está basado en la película de igual nombre. Así que vamos a recordar un poco la resolución, las decisiones de diseño que hay detrás de modelar de tal o cual manera y ver un poquito los principales puntos, al menos, de este ejercicio. ¿Sí? Es uno de los clásicos, ya hace varios años que está hecho, y lo seguimos usando porque es bastante complejo, ¿sí? No es de los fáciles. Y dentro de la franja que hay bueno, ese el parcial queda más fácil, más corto, más largo, más difícil, este está más cerca de los difíciles que de los fáciles. Así que por eso me parece bien que lo hayan elegido porque es un buen parámetro, ¿sí? Y entiendo un poquito de cada cosa. Calculo que ya han leído, ya lo he intentado hacer, no voy a quedarme ahora en explicar la consigna. Si hace falta, volvemos a un punto clave o a la letra chica a ver exactamente qué pedía. Hay partes donde por ahí es un poco trabalengua, porque están los pensamientos centrales, los de largo plazo, los actuales, y por ahí hay muchas cosas que se llaman pensamiento y confundo un poquito. Así que de pronto retomamos la consigna en un momento, pero en general voy a pasar por las partes principales. Quizás la primer idea importante en esto de objetos, y también es el motivo por el cual decidimos en su momento hacer un ejercicio con este tema, es que la metáfora que plantea la película de darle entidad de personaje a las emociones, ¿sí? El darle aspecto humano, humanoide de personaje a cosas que en la realidad no lo son, es exactamente el mismo ejercicio que hacemos en objetos. Es darle entidad de objetos, son una cosa que siente, que hace, que vive, también cuasi humana con comportamiento, identidad, que conversa con otros, a cosas que en el mundo real no lo son. ¿Sí? Entonces, esa abstracción que hace la película es la misma que hacemos en nuestro programa. Le damos entidad de objetos y comportamiento a las emociones. Entonces, en alguna parte del código podemos ver bien qué es su comportamiento. Tenemos, por ejemplo, a, a la tristeza como un objeto, ¿sí? O alegría, ¿sí? Son objetos con su propio comportamiento. Saben hacer cosas, ¿sí? Entonces, cuando modelamos a la persona, tenemos como principal atributo este llamado dominante, que es la emoción dominante en ese momento. ¿Sí? Cuando la persona está alegre, en la propiedad, en el atributo dominante, es la referencia al objeto alegría. Cuando se pone triste, cambia su atributo a el objeto tristeza. Y así con furia con los otros. ¿Sí? Entonces ese es el esquema básico. En la película en principio solo está Riley, la protagonista, pero hicimos una clase previendo que, como pasa sobre el final de la película, que en realidad todas las personas tienen sus 5 emociones que pueden ser dominantes en algún momento. ¿Sí? Hasta el perro, hasta el gato, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte del final de la peli? El punto es que la clase persona, de toda persona, si bien conocemos otros datos como la fecha de nacimiento, qué tan feliz está. Ahora me agarró la duda. No, es el pensamiento actual el que... No, no, está bien. El dominante es la actitud dominante, sí. Ahora vemos para qué es este otro pensamiento actual. Lo voy a checar. Ahora justo lo estoy diciendo y me entró... Está bien, sí. El que niega los recuerdos sí, dije bien. Dominante, a veces se podría llamar el atributo emoción dominante. Aquí tal vez la economía de caracteres nos fue una mala pasada. Ahora que lo repienso, sería mejor haberle puesto, eh, repito, emoción dominante a este atributo porque es el que reconoce, repito, alegría, tristeza, furia, desagrado, los demás personajes. Bien. Hay un par de mensajes simples, siempre en los ejercicios hay mensajes simples, como por ejemplo este de aumentar felicidad y disminuir. ¿Sí?
El aumentar tiene un chequeo de que no supere 1000, que es el máximo. Entonces, al sumar, verificamos que el mínimo sea 1000. Y al disminuir, lo que nos pide la consigna es que nunca disminuya, nunca llegue a cero. Entonces, lo que hacemos en ese caso, después de haber disminuido la felicidad del personaje, lanzar una excepción si el personaje, bueno, tiene esta descripción, no puede soportar la tristeza, pero es un motivo interesante para lanzar una excepción, un lugar interesante, apropiado, más que interesante, para lanzar una excepción cuando la felicidad llega a cero o menos aún. Después otros métodos como muy feliz también son muy simples. Este incluye una lógica de manejo de fechas. No es algo que vimos mucho en la cursada, pero hay objetos que representan las fechas y que ya tienen resuelto el cálculo de desplazamiento, cantidad de días, orden de las fechas. Así que este método de edad toma la edad actual. Si estas cosas llegaran a aparecer en un examen, generalmente hay una notita que dice, mira, existe tal método, tal clase, tal objeto que hace hasta. De hecho, acá voy a revisar a ver si estaba, pero es muy probable que en el README haya estado esa aclaración de modelar la fecha. O tal vez se lo explicó, si no está en la consigna, es algo típico para explicar en la instancia de examen. Si justo se nos ocurrió hacer algo con fechas, está este objeto que tiene tal mensaje y no debería ser difícil incluirlo. Bien. Eh, pero vamos a recorrer los requerimientos mejor, más que el código. ¿Sí? Por ahí el primer método importante es el que dice que cuando vive un evento, el recuerdo asociado sería los recuerdos del día. ¿Sí? Y la forma en que lo hace depende de la emoción Profe, dominante de Riley en ese momento. no está compartiendo el README. No, pero ustedes lo... porque me lo vi en un documento aparte. Si quieren, comparto pantalla por las dudas. Sí, vamos a hacer eso. Yo igual confío que ustedes pueden leerlo, pero vamos a hacer las cosas bien y que quede grabado. Voy a compartir toda la pantalla, todo el escritorio. Sí, bien. Ahí yo lo abrí en modo, lo tengo asociado con el editor de los MD, que es lo que más uso para modificarlo. No se ve tan lindo como si estuviera vinculado con el navegador, pero bueno, se puede leer igual. Decía este párrafo, que cuando vive un evento, el recuerdo que está asociado a ese evento serían los recuerdos del día, incluyendo una descripción, la fecha, bueno, y depende de la emoción dominante. Porque, y acá explica en qué consiste lo que hace la emoción dominante. El recuerdo se asienta o no dependiendo de cuál sea la emoción dominante. Entonces, si el recuerdo es alegre y está feliz al momento de asentarse, se convierte en pensamiento central. Si el recuerdo es triste, es directamente un pensamiento central. Y además, esto del coeficiente. Si el recuerdo es de otro, es disgusto, furia o temor, no pasa nada. Entonces, acá es el primer lugar donde interviene las emociones, ¿sí? Y cada una se comporta de manera distinta. O sea que ya vamos viendo que tiene un aspecto polimórfico. Volvamos al código. Entonces, el método asentar, acá está, vivir evento. En realidad, cuando se lo vive, simplemente creamos el objeto recuerdo y registramos la emoción, registramos como emoción del recuerdo la emoción dominante. ¿Sí? Y cuando hay que asentarlo es cuando el recuerdo va a activar la emoción que quedó como propia de ese recuerdo. Acá el punto 2 que es ya asentar, yo lo leí juntos, pero en realidad son dos puntos diferentes. Cuando el recuerdo se asienta
En Riley, o en la persona que sea, vamos a ver la clase recuerdo, qué es lo que hace, y el recuerdo, como tiene la emoción, el asentarse, nuevamente le manda finalmente a la emoción qué es lo que va a pasar, qué consecuencias tiene, en este caso de la nena, en realidad es cualquier persona y el mismo recuerdo. Por ahí, esta es la parte más difícil con la anterior, cómo se van pasando los mensajes. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Cuando le pedimos que se asiente un recuerdo, es el recuerdo el que sabe cómo asentarse. Acá invertimos. En vez, si bien el mensaje principal es Riley, asentar este recuerdo que fue que la mamá la abandonó, o que ella se va corriendo, no me acuerdo cómo era esa parte de la película, en tal día, y que estaba triste, bueno, ese recuerdo, por ejemplo, le decimos, asentate en Riley, o en la persona que sea. ¿Qué hace el recuerdo para sentarse? Y depende de la emoción, de cuál fue la emoción dominante de ese recuerdo. Entonces, las consecuencias que va a tener sobre la persona las decide la emoción. ¿Sí? Y necesita saber de qué recuerdo se trata porque va a tomar información de ahí. Entonces, ahora finalmente vamos a las emociones y es donde las protagonistas de la película empiezan a su tarea. Entonces, ¿qué es lo que hace la alegría? Las consecuencias. Lo que decía recién, si está muy feliz, se asienta como pensamiento central. ¿Sí? Son las consecuencias que decide esta emoción tener. La tristeza, en cambio, las consecuencias, siempre se transforman en pensamiento central y hace que la nena disminuya la felicidad. Y las otras tres emociones acá están modeladas como casos básicos de la superclase de emoción. ¿Sí? Pues después podemos explicar mejor por qué herencia, por qué no, pero por ahora, como no hay nada que las diferencie, bueno, son emociones comunes, son las otras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de cualquier emoción? Ninguna. ¿Ven? No hay que hacer nada cuando se trata de furia, disgusto o temor. Entonces, es un método que para este requerimiento no tiene nada que hacer, pero está subclasificado, o objetos que heredan de ella, en realidad no son subclases, son objetos simplemente, pero donde redefinen las consecuencias. Hago una pausita. ¿Preguntas de esta parte? ¿Qué era lo Profe, que en la hacía parte, Override? Ahí, no entendí nada. Mándale vos, Tommy. yo quería consultar en la parte justo, ahora no me acuerdo dónde era, que mostró que era con self, que le daba los dos parámetros. Sí, Ahí, ahí creo que lo pasó recién. acá. Al asentar el recuerdo, le No, dice, que el eran dos otro, bueno, parámetros. pero ahí vamos. Ah, Acá también usamos self. ¿Qué es lo que hace Riley o la persona que sea? Recuerdo, asentate en mí. Ese es el sentido de este mensaje. ¿Sí? claro, sí, ahí ¿Y qué es pasa lo que que hace el también recuerdo? ahí, ese Para mismo. asentarse en una nena, termina dependiendo de la emoción que tenga el recuerdo. Si es un recuerdo triste o un recuerdo alegre o un recuerdo con furia. Entonces, como el recuerdo conoce la emoción, porque cuando se vive un recuerdo se registra adecuadamente, en esta variable emoción quedó alegría, tristeza, furia, cualquiera de esas. Entonces, como las consecuencias dependen de la emoción, le mandamos a la emoción el mensaje consecuencias. Pero la tarea de realizar consecuencias requiere de la información adicional del recuerdo, ¿sí? Y de quién lo está protagonizando. ¿Por qué? Porque si se va a sentar en esta nena este recuerdo. Si se transforma en pensamiento central, es el pensamiento central de Riley, este recuerdo en particular. El self sería del recuerdo en este Delphi es caso. el recuerdo. Recuerden, ¿qué es? Lo que dice, hay una descripción, ¿sí? Jugué un partido de hockey en el cual hice 20 goles,
Eso sucedió el 20 de junio de 1955 y estaba feliz. Eso es un recuerdo. ¿Sí? Eso es lo que en el punto anterior vimos que se registraban. El vivir lo que hace es registrar recuerdos. De pronto hay muchos recuerdos. Todo lo que vive en el día puede ser un recuerdo porque vive un evento. Vive esto estando contenta, estando triste. Entonces los recuerdos se crean con la emoción del momento de la protagonista. Vive muchos recuerdos, se agregan acá. Algunos de ellos se asientan. ¿Sí? Aquel que le digo, bueno, asentemos este recuerdo, bueno, pasan cosas más importantes. ¿Qué pasa cuando se asienta un recuerdo? Bueno, depende. Los tristes tienen consecuencias distintas a los alegres. Pero como la consecuencia del recuerdo depende de la persona o afecta a la persona e incluye al recuerdo, hay que pasar el self. Y la nena. Ahí me perdí donde estaba eso, lo vuelvo a buscar en la clase recuerdo. No, ahí estoy en mi persona. Asentamiento. Recuerdo, acá está. Cuando le dicen al recuerdo, bueno, asentate en tal persona, le pasa la pelota de emoción. Entonces, nena es la persona que había sido el ser del primer mensaje y ahora self es el recuerdo. Bien, había otra pregunta también. Gracias. Me parece que alguien más se había preguntado, tal vez era lo mismo o parecido y ya no vale la pena. Bueno, seguimos. Cualquier cosa me Habían interrumpe. preguntado qué hacía el override. El override indica que estoy sobreescribiendo un método. Ven, como alegría hereda de emoción, y en emoción está el mensaje consecuencias, el método consecuencias, y en la subclase o en el objeto que hereda lo redefinimos, override significa eso, redefinir, sobreescribir. En realidad es un warning si no lo ponemos. Esto técnicamente funciona. En algunos lenguajes también, o es opcional o es un comentario. Acá lo sugiere, da un warning diciendo, ojo, estás sobreescribiendo, hacer las cosas prolijas y agregarle override al método. De alguna vez lo que te está diciendo es, cuando alegría reciba el mensaje de consecuencias, se va a ejecutar este y no el de la superclase, porque lo estoy sobreescribiendo, estoy pisando, estoy reemplazando. Y, profe, yo tenía una duda, no sé si todavía llegamos o no, pero con el super, no sé si acá se utiliza en este código. Ya llegaremos. Si no, lo explico después cuando comentemos el TP, que habla de eso. Ok. Bien. Avancemos con los requerimientos de la consigna. Entonces, hice vivir el evento, después cuando se lo asienta, con toda la explicación. Acá está, vive el evento, lo asiente. Acá, punto 3. Conocer los recuerdos recientes. Últimos 5 recuerdos. Bueno, ese es fácil. Los últimos 5, si los fui agregando al final, es con un poquito con las colecciones. Tomar los 5 de invertir los recuerdos del día. Creo que lo pasamos rápido, no tiene mayor complejidad. ¿Cuáles son centrales? No tienen un orden en particular y no tienen repetidos. Son los pensamientos centrales. Eso no me acuerdo si contaba algo de cómo se generaban. No, simplemente se los conoce. Es un método muy, muy simple. El que tal vez es interesante el que sigue. ¿Sí? Esto es más que nada... Bueno, ¿cuáles son difíciles de explicar? Si tienen su descripción más de 10 palabras.
Entonces, ¿cuáles filtramos? Los recuerdos difíciles. Cada vez lo interesante para evaluar, más que cómo es la lógica de saber el recuerdo es difícil, darse cuenta que quien tiene la responsabilidad de decir si es difícil o no es el recuerdo mismo. Acá el error típico, por más que funcione, es querer hacer acá, contar las palabras o no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es lo que plantea el paradigma? Bueno, si hay un objeto que es el recuerdo y algo que tiene que ver con eso, bueno, preguntémoselo al recuerdo. Entonces, ¿cómo es el cálculo de es difícil? Bueno, ahora lo vemos. Ahora vemos qué tan difícil es y cómo está hecho. Acá nuevamente hay una lógica, es la descripción, cuántas palabras tiene mayor que 10. Este mensaje words, tal vez es otro de los features, como decía recién, del lenguaje que hay que preguntar, en todo caso, qué hace, qué no hace, o sea, lo que hace eso. Lo que hace es separa un string largo lo corta con los espacios u otros separadores. Entonces da una lista de palabras. Entonces, no pretendía que hagan ustedes un parseo del string recorriendo tokens, simplemente recurrir a alguien que lo haga por ustedes. ¿Sí? Repito, el sentido de este punto y otros por el estilo, más que por lo difícil o fácil que sea la tarea, es para encontrar quiénes la hacen. En este caso, el recuerdo. Volvamos a la consigna que estos últimos serán más fáciles. Bien. Descansar. ¿Qué pasa cuando descansa la persona? ¿Qué pasa por la noche o cuando se descansa? ¿Sí? Acá sí, dependiendo del estado de ánimo actual de la persona, hay recuerdos que se niegan y otros que no. ¿No? Y acá explica, la alegría niega todo lo que no sea alegre. La tristeza niega solo lo que es alegre. Y las demás emociones no niegan nada. Nuevamente tenemos tres comportamientos, dos casos para los objetos singulares y las demás emociones nuevamente las tres se comportan igual, no niegan nada. Entonces, ¿cómo hacemos el código correspondiente a eso? Bueno, un método negar en emoción, que siempre torna false porque no niega nada, ¿no? La clase emoción, y veamos qué pasa, qué es lo que se niega cuando estamos en las subclases. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la alegría niega un recuerdo? Cuando la emoción dominante del recuerdo no sea alegre. La tristeza, ¿cuándo niega un recuerdo? Al revés, cuando el recuerdo es alegre. ¿Sí? Profe, Sí. yo no entiendo bien el tema del negar en sí. ¿Qué implica negar? No, es un dato, es una explicación del dominio del problema. Claro, claro, pero es tipo, devuelvo un true o un false según el recuerdo. ¿Sí? Ah, ok, ok. No sé si después se vuelve a usar, pero a ver, acá está más clara la consigna. En el se pide, dice, saber si Riley niega un recuerdo. Esta formación es la que termina de redondear que se trata de un método que vuelve booleano. El saber si pasa algo, uno lo interpreta como booleano. Entonces, ¿cuándo Riley niega un recuerdo? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Es como que acá está explicada las consideraciones y después puntualmente es lo que se pide hacer. Entonces, ¿cuándo Riley niega un recuerdo? Vamos a ver en Riley niega. Nos faltaba mostrar esto, sí, era importante lo que no mostré. Acá empieza el punto, este es el punto de entrada de este requerimiento. Le pedimos a la persona
si es cierto que niegan un recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Le pregunta a su emoción dominante si es cierto que niega ese recuerdo. Y acá empieza lo que conté recién. ¿Cómo la emoción niega o no? Bueno, la alegría de tal forma, la tristeza de tal otra, la demás de tal otra. Pero la pregunta principal va dirigida a la persona y la persona la delega en su emoción. Acá pasa el recuerdo nomás, no hace falta que se pase a la persona misma como antes que era con Cell. Acá la persona le dice a su emoción dominante, le pregunta, mejor dicho, ¿lo negás o no? Acá tal vez uno puede escribir esto con igual, ¿no? Entonces, si quieren hacerlo más breve, podemos escribirlo así. Profe, ¿Sí? la parte de la consigna, ¿cómo sabría que me piden tipo hacer un class persona y no un objeto Riley? Por la parte de arriba que dice que nos pide modelar a Riley y a otras más, por así decirlo. Esa sería como la parte para darme cuenta de que tengo que hacer una class persona. Porque después todo habla de Riley, entonces yo había hecho un object Sí. directamente. Por él y otras chicas similares a ella. Ok, Esta ok, parte es la que dice, bueno, con el mismo esfuerzo que hizo un objeto, lo pongo como clase y me sirve para otras. claro, ok. Sí. Bueno, pasamos al punto 7 que estaba asociado al descanso. ¿Sí? El 7 en realidad es más complicado. Y acá hay otro punto clave de este ejercicio, que son los procesos mentales. Miren cómo está contado esto. Dice, a la hora de dormir pueden ocurrir procesos mentales como asentamiento selectivo, profundización, control hormonal, restauración, liberación de recuerdos. Acá explica qué es lo que implica cada uno. Y todo es una descripción de cosas que hacen. Entonces, acá tal vez una primera aproximación nos hace pensar esto como métodos. Son cosas que pasan, son acciones. ¿Sí? Restaurar cognitivamente, liberar recuerdos del día, asentar. ¿Sí? Pero por otra parte, habla de procesos. Y cuando habla de procesos, una idea de que es un algo, un objeto. Entonces, acá, ¿cómo modelamos? ¿Como 5 objetos? ¿O 6 o 7? ¿O como 6 métodos? En funcional pasó una discusión parecida, ¿no? Había cosas que las modelamos que parecían datos y lo modelamos como funciones y vimos que la idea de orden superior relativizado un poco. Uno puede pasar como parámetro tanto datos como funciones, la función es un dato, ¿no? En ese paradigma vimos que era sutil e interesante esa diferencia entre el dato y la acción. Acá nuevamente aparece, con variantes, una disyuntiva similar, ¿sí? ¿Hacemos objetos para cada proceso o hacemos métodos diferentes de un solo objeto? ¿Estaría mal una clase de procesos? Si hay una clase o muchas, es otra discusión. Pero ya sea que son de la misma clase o distintas, ¿son todos objetos estos procesos que tienen un estado, que entienden mensajes? A ver, cuando queremos que todos los recuerdos del día se asienten, ¿qué hacemos? Al objeto proceso de asentamiento le decimos realizarse y No, pasa es otro eso, método. o mandamos un mensaje realizar asentamiento. Sí, yo creo En que sí. control hormonal, ¿qué hacemos? Riley.realizar control hormonal. O tenemos un objeto que es el control hormonal y decimos control hormonal.realizarse. Yo haría Riley, por ejemplo, punto control hormonal. Es algo ¿Son cómodo. válidas las dos formas de hacerlo? Esa es la pregunta, que no me quiero anticipar a responder sin antes problematizarlo un poco. ¿Sí? Yo lo había pensado como puros métodos, profe, que estuvieran en
la clase persona. Y convengamos que si hay uno que hace todo es medio matriz para evitar repetir en cada uno. Si lo que hacen estos objetos es distinto o parecido, nos llevará a definir una o varias entidades o herencia o clases. Pero previo a eso, o junto con eso, repito, nos conviene modelar como objetos cada proceso y decirles a todos lo mismo, realizarse, o Supongo. hacemos un método para cada uno. Yo haría un Es un método. poco el Pues si cada planteo. objeto repetiría código constantemente. Va, no tanto, porque sería, pero yo lo veo mejor como un método en la persona. A ver, que sean parecidos o no, estos procesos me llevará a definir varios métodos, o uno, o heredarlos, o definir una clase proceso o subclases para cada uno. Pero la pregunta es, ¿el objeto me sirve para algo tener como reificado, como una cosa, el, el proceso como tal? Les pongo un ejemplo, hago un pequeño paréntesis y vuelvo un par de meses atrás. Teníamos un método en nuestro alambique veloz, viajar a París, y otro que sea viajar a Buenos Aires, o eran todos viajar y teníamos como objeto las ciudades para que cada ciudad tenga su lógica distinta y Claro. exista como objeto. Ahí nos pareció conveniente modelar las ciudades. Acá la disyuntiva es parecida. En realidad la tarea es realizar cosas y cada cosa, cada proceso es una cosa en sí misma. Capaz que lo que nos ayuda a diferenciar es cómo está planteado el punto 7. Enviar a Riley a dormir, desencadenando los procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales de una persona o de Riley? ¿Todos a la vez? ¿Algunos? ¿Cuáles sí, cuáles no? Entonces, si fueran siempre todos, tal vez la solución de métodos es, bueno, mando una secuencia de 7 métodos, total pasan todas las cosas. Pero lo que nos permite modelarlo como objetos es, por ejemplo, tener una colección de procesos, y cuando se va a dormir, se desencadenan los objetos que haya puntualmente en esa colección en ese momento. Y así como está planteada la resolución. Fíjense el dormir. Dice, procesos mentales, una colección, for each. Y decimos a cada proceso, desencadenate sobre la persona. Hace que los procesos que haya en este momento en la colección, esa noche, cuando se va a dormir, se desencadenen. Entonces, el que sean todos objetos y que entiendan el mensaje me permite escribir así, ¿sí? Una misma pregunta para todos, ¿sí? Si en cambio fuesen un método, yo tengo que mandar el método exacto, que es, digamos, realizar control hormonal, por ejemplo. Y estaría siempre mandándolo. En cambio acá yo puedo regular y poner en esta colección más o menos objetos. Tal vez acá está bueno ver el test en paralelo, ¿sí? Fíjense que en el test, en algún lugar, están las emociones, los recuerdos, el descanso. Acá está. Acá están los procesos mentales. Entonces, en este test le decimos a Riley, agreguemos un proceso mental de asentamiento. Entonces, al dormir, el que se desencadena es solo asentamiento. En la siguiente decimos, agregamos este proceso mental, un asentamiento selectivo. Bueno, ese es el que se desencadena al dormir. Y así tenemos test, acá test para cada uno. Podría haber un test más integral que agregase varios.
Acá hay uno. ¿Sí? Ah, no, es uno solo, proceso mental. No, no hay varios tampoco. No hay ningún test que pruebe muchos, pero si hubiésemos agregado muchos procesos mentales, el dormir los desencadenaría a todos y a esos y no los otros. Entonces, es un modelo más flexible el que modele como objetos y elija cuáles objetos sí, cuáles no están en la colección. Total, todos son polimórficos y saben desencadenarse. Tal vez la decisión pasa por cómo se usa el programa. ¿Cuál es el mensaje que le digo a la persona? Yo sé cuando pregunto qué proceso tiene que desencadenarse. Si fuese así, la solución con métodos va bien. Yo le digo, Riley, realizar un asentamiento selectivo, realizar el control no sé cuánto. Pero acá lo que me está diciendo es anda a dormir. Y al dormir, el proceso que esté se desencadena. Ese es el enfoque de la consigna. ¿Sí? Repito, que cuando se vaya a dormir, sin decirle más nada que dormir, todo lo que tengas en ese momento como proceso mental se desencadene. Entonces, esto pretende sugerir un for each, ¿sí? Para que todos los procesos mentales se desencadenen. ¿Cuándo? Al dormir. Digamos, por más que está explicado con muchas palabras, la clave está en qué es lo que se pide. Acá me da la pista de que si lo miran con cariño, esta formulación, donde no habla de ninguno especial, sino de todos, de cualquiera, y desencadenarse como verbo, como núcleo de esta oración, es lo que nos da pie a que el método sea eso. Cuando se va a dormir, los procesos mentales se desencadenan. Ahora bien, la otra parte del ejercicio, en la letra chica de cada proceso mental, ¿cómo la resolvemos? Bueno, hace falta una clase proceso mental, objetos sueltos, ahí vemos. Por lo pronto, modelamos, en principio, el que nos es siempre un objeto, después vemos que hace falta muchos. El de asentamiento nos pasa un objeto. ¿En qué consiste cuando se desencadena sobre alguien? En asentar recuerdos. ¿Cuáles? Todos los del día. Entonces, el proceso mental como tal no hace más que mandar el mensaje. Después este método está hecho en la nena. ¿Cómo es la profundización? Bueno, se agregan a largo plazo los recuerdos profundos. Nuevamente, esa es la responsabilidad del proceso mental. ¿Qué pregunta hacerle a la persona? ¿O qué acción decirle que haga? Le pregunta los recuerdos y la nena los realiza, los agrega. ¿Qué hace el control hormonal? Bueno, se fija. En caso que se cumpla que la misma emoción en el día, la del recuerdo, y que haya centrales a largo plazo, en este caso se desequilibra. Nuevamente, no explica cómo hacerlo. Está enunciado el mensaje. El control hormonal, su responsabilidad es verificar que pase algo o que no pase. Eso sí es responsabilidad del control, de este proceso mental que sucede la noche. Ahora, el resto de las cosas las devuelve cada persona. Y la restauración aumenta la felicidad. ¿Qué es liberar recuerdos? Bueno, manda mensaje y liberar recuerdos a la mente. O sea, termina viendo un mensaje, liberar recuerdos en la persona. Pero es cuando el objeto está presente en la colección de procesos mentales de la persona y a la noche se le manda a desencadenarse donde realmente se ejecuta. Una consulta, ¿ahí estaría mal el método de liberar recuerdos en la persona? Porque por ahí hay algunos objetos que yo los hubiera pensado como métodos más que como objetos sueltos, por así decirlo. Estos de recién, los procesos mentales. Claro, por ejemplo, esto de desencadenarse podría estar dentro de la persona, o no. O eso es más como para separarlo y extraerlo y que no esté Se todo junto. llama, el que hace que desencadene, yo le puse por nombre dormir, porque hace que se desencadenen todos. Este de acá está en persona y le puse dormir porque la consigna habla que cuando duerme pasa esto.
Cuando duerme se desencadenan los procesos. Ah, ok, sí, 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 ahí entendí. Es como para no repetir lo mismo otra vez. Acá se podría llamar este método desencadenar todos los procesos durante el sueño de la persona. Claro, pero antes ¿Sí? pedía dormir y Le que puse a diga, dormir, pero lo que hace adentro es que se desencadenen todos los procesos. ¿En dónde se desencadenan? En la persona que está durmiendo. ¿Sí? Por eso que está el parámetro persona. Entonces, el proceso como tal tiene muy poco estado. De hecho, no tienen estado los objetos estos. No tienen ni atributos, son objetos muy simples. Lo que saben hacer es qué acción pedirle a la arena que haga o qué pregunta hacerle a la persona en cuestión. Tienen un único método que es el desencadenarse. Se parecen a... Esto en Haskell lo hemos hecho con funciones. Hemos hecho una lista de funciones, más que una lista de objetos que entienden el mensaje desencadenarse. ¿Sí? Pero bueno, son objetos todos estos sin estado. ¿Sí? Y que interactúan con la persona. Ahora Profe, bien, hay uno de estos procesos que sí necesita estado interno, que es el del asentamiento selectivo, porque depende de qué palabra es. ¿Sí? Si releemos la consigna, nos dice que los asentamientos selectivos son como el asentamiento, pero solo asientan los recuerdos que contienen una palabra clave dada. Por ejemplo, si es un asentamiento selectivo de cosas que tengan que ver con la madre, bueno, estará el string madre puesto en el atributo y los recuerdos solo que tengan que ver con su madre son los que se asientan y los demás no. Entonces no es lo mismo un asentamiento selectivo sobre la madre que un asentamiento selectivo sobre el noviecito o un asentamiento selectivo sobre el hockey, ¿sí? Va a haber muchos asentamientos selectivos distintos. Por eso una clase en este caso y un atributo que nos diga de qué palabra se trata. ¿Bien? Entonces, eh, cuando probemos esto, vamos a decir, bueno, a esta noche llegó Riley con una profundización, un control hormonal y un asentamiento selectivo de la palabra madre. Y esos tres objetos estarán en la colección y serán los que se desencadenarán al dormir. Acá vemos cómo es el desencadenarse de esto selectivo, ¿no? Asienta los recuerdos, pero solamente los que tengan la palabra. Este recuerdos con hace un filtro, bueno, selecciona algunos de los recuerdos del día de esa persona. ¿Sí? Pero Profe, marca la diferencia de por qué estos objetos pueden ser únicos. Digamos, si hubiese 10 personas y las 10 personas a la noche profundizan, bueno, el mismo objeto puede estar, porque no hay nada del objeto que lo haga ser distinto de una persona a otra, un día o a otro. Es simplemente un objeto que sabe que cuando se desencadena pasan estas cosas. Entonces no hay conflicto con que muchas personas conozcan al mismo y único objeto de profundización. Ahora, con la palabra sí. Es más, una persona puede tener en sus procesos mentales varios asentamientos selectivos. Capaz que esa noche Riley tiene asentamiento selectivo de la palabra madre y de hockey, los dos a la vez. O que otro objeto, otra persona, la amiga, la compañera, en sus asentamientos selectivos tiene otro que es con otra palabra. Entonces, tiene sentido que haya muchos distintos asentamientos selectivos porque tienen distintas palabras, que lo tiene distinta gente, ¿sí? Por distintos motivos. Por eso una clase, y por eso en el test, que ahora lo vuelvo a mostrar, cuando agregamos proceso mental de asociación cognitiva, es un objeto autodefinido, ponemos su referencia. Cuando queremos probar para un proceso, para uno selectivo, debe haber acá algún caso de prueba de ese caso. Acá ven. En decimos, le agregamos a Riley un proceso mental
un nuevo asentamiento selectivo con la palabra unicornio. Bueno, entonces todos los recuerdos del día que tengan esta palabra serán los que se asentarán. Y por eso hacemos un new acá. Y en los demás no lo hacemos. Repito, esta parte es una de las partes más complejas de este ejercicio, ¿sí? El ver que esté bueno, decidir que esos son objetos. Así, tal vez con las emociones era más fácil, por lo que decía al principio de todo, ¿no? Son los personajes de la película, tienen carita, hablan, ¿sí? Pero si nos abstraemos y vemos que la alegría es un objeto ahí, eh, el pensamiento, el control mental son objetos y son cosas más abstractas, más intelequias, ¿no? Nadie tocó nunca una alegría, nadie tocó nunca una profundización, ¿sí? Pero bueno, en nuestro modelo de objetos le damos entidad de objetos, ¿sí? Es muy frecuente que cuando modelamos creemos muchos objetos, ¿sí? Este, así que bueno, esa es la parte volvemos a la consigna que se titula Descansar. La sección siguiente y la última es la de rememorar, ¿sí? El rememorar es la parte donde vuelve a estar activo un recuerdo que parecía estar en el largo plazo, ¿sí? Después de todo olvidado, bueno, se convierte en su pensamiento actual, ¿sí? Es cuando viajan a las profundidades de la mente a buscar recuerdos, la parte del elefantito rosa, bueno, nada. Entonces, rememorar es eso. Vamos a ver cómo está implementado el rememorar. Nuevamente, ¿quién rememora? Riley. Entonces, acá, como no siempre hay cosas rememorables, está puesto la excepción. Pero la parte esperable es que poner como pensamiento actual algún recuerdo de los de largo plazo que sea rememorable. Nuevamente acá le pateamos de vuelta al recuerdo, cómo saber si es rememorable o no, ¿sí? Y tenemos la precaución de cuando no hay ninguno, en lugar de usar el find común sin or else, lo que hace es encontrar al primero que cumple la condición. El problema que tiene el find es que cuando no encuentra ninguno, no sabe qué retornar. Entonces da un error. Entonces, si ponemos que cuando no encontró ninguno, en vez de dar el error básico de Wolo, es decir, no hay nada en la colección, no hay nada que cumpla la condición de la colección, está bueno dar una descripción de dominio. Entonces acá lanzamos una descripción de dominio llamada nada para rememorar, ¿sí? De los recuerdos a largo plazo que tiene la persona, ninguno cumple la condición de rememorable. ¿Qué consiste en ser rememorable? Lo vemos. Está en la clase recuerdo. Depende de el recuerdo que está acá abajo. ¿Es rememorable? Bueno, y ahí está el control de la fecha, ¿sí? Tiene que haber pasado más tiempo que la edad de la nena. No, la cuestión es una cuenta así media rara. No viene a cuento cuál es acá dice, que sea más antiguo que la mitad de la edad. ¿Cuál es la cuenta? Es lo de menos, ¿sí? Lo interesante es que es el recuerdo quien sabe rememorarse o no. Esto da sentido a por qué guardamos la fecha del recuerdo, porque finalmente se usa para esta lógica. Y que se convierta en pensamiento actual es lo que nos sugiere que una vez encontrado cuál es el rememorable, se lo asigne como pensamiento actual, ¿no? Es un recuerdo de largo plazo que vuelve a ser el pensamiento actual. Me perdí dónde estaba la asignación esa. Arriba, en persona. Ah, Profe, niega, los property en felicidad, emoción dominante de la persona, ¿son necesarios?
Ahora revisamos. Ok. Sabe que entonces decía, está buscando este método, el atributo pensamiento actual se setea con lo que encuentra acá. O lanza una excepción y no se setea nada. Lo de los properties. Justo ayer me preguntaron esto, justo respondí. Uno pone property cuando se usa el método. Si no, a veces no vale la pena ponerlo. De hecho, en las colecciones, la mayoría están puestas sin property. ¿Por qué? Porque nadie las usa desde afuera. No es útil para el resto del sistema conocer los pensamientos centrales, ni los de largo plazo. Es el método en cuestión que lo usa. ¿Sí? Entonces, uno, cuantos menos métodos tiene, mejor. Digamos, va mejor. A veces, pues, es discutible si es mejor siempre, mejor nunca, pero suele ser mejor minimizar la interacción que un objeto tiene con otro, ¿sí? Para mantenimiento más fácil. ¿Sí? Uno cuando remodifica un objeto tiene que garantizar que todos los que le mandaban mensajes siga funcionando. ¿Sí? Entonces, si esta colección no la ponemos como property, podríamos el día de mañana sacarla. Total, nadie la usa el mensaje a largo plazo. ¿Sí? Ahora bien, a veces pasa que una property, si bien no se usa para el problema, a veces uno lo usa para el test. Entonces, a veces hay algunos getters, que es lo que tengo con el property, que los agregamos solo para testear. ¿Sí? En algunos lenguajes, el test tiene otro poder de introspección mayor que no necesita mensajes. En Wolo necesitamos hacerlo. Por eso para ahí cambia con la tecnología que utilicemos. ¿Sí? Pero, pero en principio solo ponemos como property las cosas que otros objetos usen. ¿Sí? Lo que queremos es un mensaje. Un caso intermedio es que a veces uno quiere nomás que alguien consulte la felicidad, pero no la pueda modificar. En ese caso, tal vez es conveniente sacar el property y hacer el método getter. Entonces, hacemos solamente el método felicidad, que retorna felicidad, pero nadie le puede setear la felicidad de prepo a la persona. Se modifica con los recuerdos que vive, con todo lo que vimos antes que hace que sea más feliz o menos feliz, pero nadie le dice a la persona, a Riley, Riley, tu felicidad es tanto. Entonces, capaz que en este caso es mejor hacer esto que el property que estaba antes. ¿Sí? La Profe, consultamos porque hay cosas que ahí dependen, pero nadie la setea, entonces se lo sacamos. Con el dominante puede pasar lo mismo. Me parece que no se usa tampoco. Entonces, se lo quitamos. Puede pasar que si alguien lo usaba, ahora deje de andar. Vamos a probarlo. Ya que estamos, corremos los test de acá. A ver qué pasa. Este anduvo mal. Bueno, pero no es por lo de recién. Yo voy a testear, no rompió en ningún lado. O sea que es que el método de recién o bien no lo usaba nadie o bien se usaba en un lugar que no está testeado. Lo cual también podría ser, ¿no? A veces un lote incompleto de test es una falsa tranquilidad. ¿Sí? Los test son confiables cuando son bastante completos. Si no, es una automentira. ¿Sí? Estoy bien de salud porque la mitad de los análisis no me los hice. ¿Sí? Bueno. Acá al vivir tendría que ver qué es lo que pasa. Dominante, niega recuerdo alegre. Puede ser que cambió la fecha. Lo que tiene este ejercicio es que pasaron los años, sigue usando day to day, y hay un par de lógicas que dependen de que haya pasado tiempo. Sí, capaz que puede ser eso, que habría que hardcodear la fecha actual para que el test sea más confiable.
Es como testear un random, ¿sí? Las cosas que dependen del contexto, testearlas, tienen sus complicaciones. Sospecho que esto tiene que ver con eso, pero después en todo caso lo revisamos. Bueno, Profe, una consulta, ¿puedo hacer? sí. En el tema de los test, cuando vos tenés una colección y vos instanciás una nueva clase, ¿es correcto enchufarle la lista en el new o es mejor hacer un método de agregar y ir agregando uno por uno? Es discutir, no tengo una respuesta contundente. A veces la consigna es más explícita de una forma. Acá, por ejemplo, hay un método vivir recuerdo que es el que crea el recuerdo y lo agrega a la lista. Entonces, que en el test vos le pongas de prepo los recuerdos y acá sí estaría un poco mal, no lo veo conveniente porque tenés un método para hacerlo. Ahora, el agregar proceso mental tal vez no era necesario hacerlo. Tal vez a Riley podías crearle de prepo la lista con recuerdos de con procesos mentales creados. Este agregar proceso no es tan parte del dominio. Entonces, podría no estar e inicializar el objeto, como decías vos, con un new en la lista. Las dos formas técnicamente son válidas. Hay una tercera que es hacer un ADOL, agregar muchos a la vez. Un método que sea agregar muchos procesos, que lo que recibe es una lista y los agrega a todos. Sería una intermedia. Profe, una Acá, por pregunta. ejemplo, bueno, esta parte justo no la mostramos, pero acá estoy creando el objeto con una lista. Esto lo que nos falta del punto a rememorar es esto de las emociones compuestas. Pero del test, no sé si quedó respondido o alguna pregunta Sí, más. ¿sabes? Ahí no Yo tengo escuché, perdón. yo tengo una pregunta, pero del código de emociones sería. A ver, decime. No, que no sé si es igual obligatorio al 100% necesario el tema de, porque vi que usamos en un momento override, pero no vi que usemos super en algún momento. No sé si es completamente obligatorio y necesario o si es dependiendo de cada cosa. A ver, ningún concepto es obligatorio. Uno los usa cuando hace falta. Si no hay nada Claro, que pero, especificar, no usamos herencia. Puede pasar. Hay ejercicios donde no hace falta usar herencia. ok, claro, pero como vi que en el parcial decían de que la idea era incluir todos los temas, todos los conceptos Bueno, vistos, en alguna a quizás, ver, es una posibilidad de que esté todo. ok, El parcial funciona como amenaza, acá y en la China. A ver, uno sabe que hay 100 temas para ver. Capaz que en el examen toca la bolilla 1 y no te preguntan nada de la bolilla 4, ¿no? Pero vos estudiás porque cualquier cosa puede llegar a entrar. ¿Me explico cómo funciona el que entra todo? Es una sí, potencialidad. Todo puede llegar a entrar. Tal vez en algún ejercicio un tema no hace falta usarlo. ¿Me explico? sí, sí. Capaz que supe de este examen justo no quedó. Puede ser, puede ser. Este, bueno, pasamos al punto que nos faltaba revisar de este ejercicio, ese de rememorar. Acá. Una cosa que pide, además del rememorar que ya hicimos recién, es, existen emociones compuestas. Se trata de emociones que están conformadas por otras dos o más emociones. Es una mezcla, hay una emoción que es medio alegre, medio triste, alegre y furiosa a la vez, temerosa con disgusto y triste, como sea. Entonces, también son emociones, pero diferentes, y que tienen esta lógica. Digamos, todas las cosas que decía la consigna para las emociones comunes, te explica cómo son para las emociones compuestas. Dice, ¿niegan un recuerdo?
cuando todas las emociones que lo componen lo niegan. ¿Es alegre un recuerdo o no? Con que alguno sea alegre, es alegre toda la emoción. Y se asientan aplicando la lógica de todas las emociones. Bien, entonces el punto 11 me pide modelar las emociones compuestas. Vamos a ver eso. ¿Cómo está hecho el 11? Entonces, hay acá una clase emoción compuesta que no hereda de la clase emoción. Fíjense, es otra clase. ¿Qué es lo que tiene como algo típico? Una colección de emociones, de las emociones que la componen. ¿Sí? Y tiene lo que sí es, no es que herede, repito, de las emociones, pero sí que sea polimórfica. Es decir, ¿cómo sé si es alegre? Porque alguna de las emociones es alegre. ¿Cómo sé si lo niega? Porque todos lo niegan. ¿Sí? Está hecho el método niega y el método es alegre, como estaba en las otras clases. En realidad, el negar sí era interesante, el es alegre era muy simple, en alegría daba que sí, en tristeza daba que no. Bueno, no está definido porque lo hereda, en realidad, en cualquier emoción da que no y está sobrescrito en alegría para que dé que sí. Esa parte es simple, true y false, pero en este es interesante, porque depende que sea alegre con que haya alguno que sea alegre de las emociones que lo componen. Y otro método importante es el de consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene una emoción común? Ya vimos. Las comunes nada, la alegría esto del pensamiento central, la tristeza esto de la felicidad y el pensamiento central. Bueno, ¿qué hace una emoción compuesta? Hace los efectos de todas las emociones que la componen. Entonces, el método consecuencia zen hace un for each mandando el mismo mensaje de consecuencia zen. Es un método recursivo. ¿Sí? Pero ¿a quién se lo manda? A las emociones de la que está compuesta esa emoción compuesta precisamente. Es una situación bastante común. ¿Sí? ¿Qué tenemos en una carpeta del sistema de archivos de una máquina cualquiera? Tenemos archivos y otras carpetas. ¿Sí? Una carpeta es un archivo compuesto por varios archivos, ¿no? Entonces, ¿qué es copiar una carpeta? Copiar todos los archivos de la carpeta. Bueno, ¿sí? ¿Qué tengo en mi mochila? Es un recipiente que tiene cosas sueltas y tiene una cosa que es la cartuchera que también tiene cosas adentro. Bueno, es ese esquema. Cuando vean diseño en el que viene, van a poner un nombre a este patrón. Es un patrón bastante frecuente. Pero bueno, vuelvo, retomo, cierro el paréntesis. Hay emociones compuestas, polimórficas de las comunes, y que tienen una lista de emociones dentro. Este es un caso que es interesante para el diagrama de clases. ¿Sí? La flechita es como que va y vuelve, porque el atributo de emociones tiene una lista de cosas de la misma clase de la que estamos hablando o de la clase vecina. ¿Sí? Podemos plantear que hay una interfaz de todas las emociones, que engloba a las emociones comunes con sus dos subclases y a las emociones compuestas. Bien. Y los otros puntos del README, que la consigna nos plantea en el README, es esto de las circunstancias, de la cantidad de repeticiones y el método de déjà vu. Un déjà vu es cuando está pensando en algo que está repetido en el largo plazo. Y la cantidad de repeticiones es otra cosa que nos piden calcular. No piden, no es nada tan interesante, es manejo de colecciones, básicamente este punto. Veámoslo. Está acá, el método de largo plazo, con este método occurrence ya lo resuelve.
Y el método de déjà vu es si existe alguno de largo plazo, si está en el largo plazo el pensamiento actual. Nuevamente, acá no se ve, pero este método tiene largo plazo es el que usa las colecciones. En este caso, para ver si contiene algo o no. Entonces, sí, aporta longitud al examen, pero no es tan difícil la última parte. Tiene un poco de manejo de colecciones. De pronto, el concepto que está evaluando es que el objeto es el mismo. ¿Sí? Un objeto puede existir muchas veces en una colección y ser el mismo. ¿No? Es como que la sería de referencia, ¿sí? De la identidad de los objetos. ¿Sí? El objeto es uno con su propio estado, sus atributos. Si se cambia, pero es el mismo objeto el que está muchas veces referenciado en la colección. Un poco nos recuerda la clase 1 de los hilitos que vimos, ¿se acuerdan allá lejos y hace tiempo? De los cartelitos con hilos que iban de un lado a otro. Bueno, referencias. El mismo objeto referenciado varias veces. Entonces, preguntar si ya está es que contenga el mismo. ¿Sí? Ese es el efecto de déjà vu. No es otro con la misma descripción, es el mismo que está entre los viejos y como pensamiento actual. Bueno, vuelvo a la consigna y creo que ahí sí finalmente está todo. Profe, Como una decía al consulta. principio, es un examen complejo y extenso. Sí, este me hizo acordar el de la batalla del rap. Creo que era de funcional ese, por los idas y vueltas que tenía. No lo tengo presente ese que me mencionas. Lo habían dado una vez para practicar. Profe, yo tenía una duda que no me había quedado claro de antes. La diferencia entre map y el for each. Pues para mí era como que hacían lo mismo. No, sí, es parecido pero distinto. La diferencia está en que el map arma una lista de respuestas. Entonces, el método que mapeas, como en funcional, es una función, entre comillas, algo que devuelve. Ah, el map crea Si una yo tengo lista una nueva. lista de productos y mapeo el precio, obtengo una lista de precios. ¿Sí? Ah, toma los objetos y crea una lista nueva. Sería. Crea una lista nueva con los resultados del mensaje que mandé, de la pregunta que mandé. Tengo una lista de países, mapeo el método capital, obtengo la lista de capitales de los países. El map hace eso, obtiene una lista nueva. El for each también hace algo con todos los objetos, pero es hacer algo, o sea que es un método con efecto. Yo hago, por ejemplo, la lista de países, le puedo decir un for each y que todos los países tengan elecciones, tengan inflación, ¿sí? Declaren la guerra al Vaticano. ¿Sí? Eh, lo que le pase como argumento en el bloque del for each es un método con efecto. Algo cambia. ¿Sí? Algo sucede. Lo que mando en un método que es el map son preguntas. Por lo tanto, obtengo una lista con las respuestas. Ah, el for each ataca la lista original, por así decirlo, Le mando hace algo con cada objeto de la lista original. y los modifica. En realidad Dependiendo, puede sí. modificarlo o no, depende de lo que haga el método. Tal vez el método modifica otra cosa. Si se acuerdan, el ejercicio de hace unas semanas de la colección de enfermedades de la persona, digamos, cuando Logan vivía un día, todas las enfermedades le causaban daño a la persona. No es que en sí se modificaba la enfermedad. Claro, sí, 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 Va, sí, o sí. sí, creo que ahí pasaban las dos cosas, me parece. Para ahí no es el mejor ejemplo. Pero en esto del ejemplo de los países, tengo una lista de países. Yo puedo decir a todos los países, ataquen al Vaticano. Y ese método, atacar al Vaticano, tal vez no modifica al país, modifica al Vaticano. Entonces la lista nunca se modificó. Claro, El que pero terminó pagando las consecuencias es el Papa, qué sé yo. el map lo que me Este, confunde puede ser que sea similar al filter, por así decirlo, que me va a devolver una respuesta a lo que le estoy preguntando, o no.
El map se parece al filter en ese sentido, sí, en que devuelve una lista. Nada más que el filter devuelve una lista de los objetos originales, no una lista de respuestas de la pregunta. Pero sí, por algo en Haskell tenemos el filter, el map, el all y el any, que todos devuelven algo. En Wolof tenemos el filter, el map, el all y el any que devuelven algo. Un booleano en el caso de all y any, una lista en el caso del map y el filter. Ahora, el for each no tiene paralelo en Haskell, porque no hay efecto precisamente. Claro. Sí, 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 sí. Ahí me quedó claro. Gracias. Profe, Sí, la parte de la consigna que dice que si se intenta asentar un recuerdo que ya se había asentado, no pasa nada. ¿Eso cómo está resuelto en el código? con una lista, con un conjunto en vez de con una lista. Ah, ok, ok. Bueno, Entonces, gracias. el conjunto de por sí, si aquello hay algo que ya está, no pasa nada. Ok, gracias, profe. Lo que estoy mostrando es pensamientos centrales, es el único que tiene lista como valor inicial. Perdón, conjunto, set. Los demás tienen lista. Bueno, ¿algo más? Profe, pero por ejemplo en el de si el recuerdo era triste, dice que se convierte en un pensamiento central. Está bien, no se va a agregar a la lista porque es un conjunto, pero después Ya disminuye el estuviese, no coeficiente. se va a agregar. Claro, las que ya estuviesen en pensamiento central. Pero después se disminuye el coeficiente de felicidad. ¿Eso sí lo va a hacer? Tipo cuando se asienta un recuerdo por Sí, segunda eso vez. lo va a hacer. Ah, ok. ¿Debería o, o no? No debería ser así. Pongámosle que sí. Bueno, No me acuerdo exactamente la letra chica de eso. O una situación así es algo interesante para preguntar en un En examen. realidad debería porque O en dice que una situación de profesional de verdad, ¿no? Un caso muy particular, capaz que te dicen no y haces una excepción. Es un caso excepcional, arbitrario, listo, le hacemos una excepción. Sería otra forma de interpretarlo. Pero acá me parece que sí, no lo agrega de vuelta porque ya está, pero la otra consecuencia sí se cumple. claro, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Este es el diagrama estático que genera Woloch de esta resolución. Están las emociones con las dos subclases, la emoción compuesta, y a los objetos los muestra así que en verdecito y a las clases con rosa, pero bueno, ahí está. No podría. Bueno, este es el PNG, no es el editor de. Acá veo cómo está también, no lo puedo editar como. Pero bueno, acá si lo hiciéramos a mano al diagrama, le agregaríamos tal vez la interfaz para las emociones o una interfaz para los procesos cognitivos, donde estén estos 5 objetos y también el selectivo con la idea abstracta de desencadenarse que todos entienden. Bien, no sé qué más de este ejercicio. Acá el test me quedó la espina de qué pasa con este test que dio amarillo.
Podemos indagar un poquito qué es lo que pasa, cómo es el caso. Niega todo lo que no sea feliz. Hay algunos de estos que no lo están negando bien. Recuerdo, alegría, este es el compuesto, capaz que pasa por ahí, disgustado, enojado. No sé, acá hay algo que no quedó tan bien esta solución, que hay 5 assert juntos, ¿sí? Entonces, ahora no me doy cuenta cuál es el que falla. Me dice 76, sí, me hice la línea. En realidad acá tengo la pista. Es el 76. Es el compuesto. ¿Sí? El recuerdo, alegría, tristeza. Ese es un not that. No, este es un... No, sí, porque tiene alegría. Entonces, si tiene uno que sea alegría, va a ser alegre. ¿Estará mal hecho el test? Puede ser que esté mal el test y no el código. Alegría, tristeza. Claro, tristeza, como su nombre sugiere, debe tener los dos. La emoción es alegría. Acá está. ¿Dónde está la emoción, alegría, tristeza? Acá está. Una emoción compuesta. Sí, alegría, tristeza. Si empieza alegre Riley, no debería negarla. Sí, me convenciste con lo que dijiste. Es un nota, no está mal hecho el código. Está mal planteado el test. Un punto más en el parcial. Probémoslo. Bien, ahí está. Entonces, sin más demora y para cerrar esta parte de la clase, ya que lo mejoramos, vamos a hacer un commit and push. Profe, ¿cómo hizo para generar el diagrama estático en Wolock? Hay una opción acá. Yo lo había generado de antes ¿no? No lo hice ahora, por eso no lo vieron, pero acá parece que me muestra el menú de en ventanas, en mostrar vista, en otras están los diagramas. Bueno, ¿qué toqué? Uy, ventana, mostrar vista. Otras, acá tienen que estar los diagramas. ¿Dónde están los diagramas? Acá, los diagramas de Wolock, diagrama estático. Bueno, acá me debería mostrarlo, no sé por qué no me lo muestra ahora. Pero acá sale el diagrama que genera automáticamente a partir del código. El dinámico está, como el dinámico, como no estoy corriendo, no muestra nada, pero el estático, no sé. No voy a poner a investigar. Igual me Por qué anduvo, lo no. acabo de probar y me anduvo, así que va bien. A vos sí, bueno, entonces no sé si quedó algo mal acá, pero te lo genera solo. Y acá con estos botoncitos podés agregarle visualizaciones distintas. Puedes agregarle las referencias
las flechitas de que un objeto conoce a otro, puedes ocultar y mostrar las variables, y un par de chiches más de herramientas. ¿Sí? Si el código está para los archivos, tenés la posibilidad también de incluir cosas de otro archivo. Hay un par de opciones que pueden ser interesantes. Pero bueno, lo que iba a hacer era hacer el push de esto con el cambio que hicimos. Así no me olvido. Arreglo de test. Ahí está. Bueno, bien. Esto fue entonces la explicación y resolución y comentarios y pormenores del ejercicio intensamente.